Hola mundo, lunes 3 de junio de 2024, 7:04 de la mañana, 7:04 en Madrid. Bueno, hablemos de Popper. Popper fue un filósofo de la ciencia y también un filósofo de la filosofía de la historia. O quizás un hombre con preocupaciones de tipo social. De hecho, además de la filosofía de la historia, tuvo un pensamiento político y social. En este video abordaremos lo que tiene que ver con la filosofía de la historia en Popper. Y lo que tiene que ver con la teoría del conocimiento. Bueno, hablemos del falsacionismo. Algo, digamos, creado por Popper, pero hay que recordar que Popper no escribió originalmente en español, sino en alemán y en los últimos años de su vida posiblemente en inglés. Bueno, Popper, como dijimos en el video anterior, abordó la filosofía de la ciencia, pero también la filosofía social y política. Acabo de decir filosofía de la historia, pero fue un crítico de la filosofía de la historia y abordó la filosofía social y política. Entonces, para Popper, Popper hizo contribuciones en ambas áreas y para él esas áreas están relacionadas entre sí por una actitud filosófica que él denominó racionalismo crítico. La filosofía de la ciencia de Popper es esencialmente una metodología, y esto hay que grabárselo, ¿no? La filosofía de la ciencia de Popper es fundamentalmente una metodología. Es decir, se trata de averiguar cuál es el mejor método para llevar a cabo las investigaciones científicas. Las ciencias que interesan a Popper aquí son lo que suelen llamarse las ciencias empíricas, las que dependen, en último término, de las experiencias que nos transmiten nuestros sentidos y de los experimentos, pero los experimentos, la palabra lo dice, son experiencias, ¿no?, que tienen un resultado que podemos apreciar también con nuestros sentidos, ¿no? Y más particularmente estaba interesado Popper en las ciencias naturales. Sobre la matemática pura, que es independiente de la experiencia, Popper no tiene gran cosa que decir, ¿no? Lo que dice no es nada original, tampoco era su intención hablar de las matemáticas. Y dentro de las ciencias naturales que interesan a Popper, su paradigma es sin duda la física. Es la metodología de la física a lo largo que está dedicada en lo esencial la lógica de la investigación científica, su primer libro sobre filosofía de la ciencia, ¿no?, y que causó gran impacto. La lógica de la investigación científica. Aunque en sus escritos posteriores, sobre todo en conocimiento objetivo, Popper también se interesó por la biología y en particular por la teoría de la evolución de Darwin. Las teorías físicas siempre fueron para él el modelo de una ciencia exitosa. Y la pregunta central de la filosofía de Popper de la ciencia es cómo funcionan realmente las teorías físicas, es decir, las teorías científicas de la física. ¿Qué es lo que hace que las podamos considerar como un modelo de buena ciencia?
y porque ellas nos conducen a un aumento efectivo de nuestro conocimiento de la naturaleza. La respuesta de Popper a esta pregunta es muy simple. Él dice que las buenas teorías científicas son aquellas que son falsables. Falsables. No escribió en español, ahora vamos a aclarar el término. Y cuanto más falsables sean, tanto mejor. El buen científico, dice Popper, es aquel que trata de falsar o refutar las hipótesis que él mismo u otros han concebido. Vamos a hablar de cómo en español se ha hablado de falseables como adjetivo, ¿no? Falseables como verbo, como sustantivo, como adjetivo, ¿no? Pero recuerden que falsar es un neologismo castellano o español. En alemán, él empleó el verbo falsifizieren. Y en inglés, recuerden que vivió en Nueva Zelanda y en Inglaterra, en inglés usó el verbo to falsify. Los sustantivos correspondientes en ambos idiomas son Falsifikation en alemán y falsification en inglés, ¿no? Y en español normalmente se han traducido por falsificar y falsificación. Falsificar el verbo, falsificación el sustantivo. Ahora, hay un problema adicional y es que en español, en castellano, ya sé que español y castellano no son lo mismo, en español falsificar tiene una connotación negativa, peyorativa, que no la tiene ni en alemán ni en inglés. Bueno, a esta posición, a esta posición de un científico, ¿no?, que crea una teoría y luego trata de falsearla, a esta posición metodológica la llama Popper falsacionismo. Popper mismo fue reticente a utilizar el término, ¿no? Y muchas veces utilizó el término de racionalismo crítico. ¿Falsificacionismo o racionalismo crítico? La idea de la falsación o falsabilidad, es un problema con la traducción, ¿no?, de esta palabra, de las hipótesis científicas y concomitantemente del falsacionismo como metodología universal de la auténtica ciencia, representa la contribución más original e influyente de Popper a la filosofía de la ciencia. Nadie antes de Popper, ni los filósofos ni los propios científicos, había sostenido que el objetivo del conocimiento genuino es no tanto saber lo que es el caso, sino averiguar lo que no es el caso. Esta idea lo hizo famoso tanto entre sus contemporáneos como posteriormente. A primera vista, el falsacionismo parece totalmente contraintuitivo, o peor aún, parece un chiste, ¿no? Voy a construir una teoría para falsearla. Es decir, para demostrar que es falsa. Ahora, supuestamente todo el mundo debería estar de acuerdo en que la meta del esfuerzo cognoscitivo humano, y en particular de la ciencia, es adquirir conocimientos definitivamente sólidos sobre la naturaleza. Según Popper, por el contrario,
Esperar tales demostraciones definitivas de parte de los científicos es un error metodológico fundamental y además una vana ilusión. No puede haber demostraciones o constataciones definitivas en la ciencia, dice Popper, al menos en las ciencias empíricas. En la matemática, por supuesto, es un asunto diferente. Nunca podremos saber si lo que queremos saber es un conocimiento genuino. Y yo creo que yo estoy bastante de acuerdo con esa frase, ¿no? Nunca podremos saber si lo que queremos saber es realmente un conocimiento genuino. Para Popper, al igual que para Aristóteles, que lo mencionamos en el video anterior, y para la gran mayoría de filósofos y científicos, la ciencia, la verdadera ciencia, es conocimiento de lo universal. La ciencia genuina no es un mero archivo de datos, dice Popper. El verdadero conocimiento científico consiste en el que nos proporcionan las hipótesis generales y las teorías científicas. Y estas no se agotan en una serie de proposiciones particulares. Bueno, suponiendo que todo el que me escucha tiene algunos conocimientos de lógica, ¿no? Aunque sean rudimentarios. El objetivo de la verdadera ciencia es proporcionar un conocimiento universal de la naturaleza, hasta que llega Popper, ¿no? El problema, según Popper, y contrariamente a toda la tradición científica y filosófica anterior a él, es que este objetivo es inalcanzable, y yo estoy de acuerdo con eso, aunque a nadie le importe si yo estoy de acuerdo o no. Es decir, que Popper no está de acuerdo que la verdadera ciencia debe tener como objetivo proporcionar un conocimiento universal de la naturaleza. ¿Y por qué no debe tener eso como objetivo? Porque es imposible. Entonces nos vamos al modus tollens de la lógica, a este procedimiento lógico. Popper se percató pronto, ya en su adolescencia, de que las grandes teorías científicas del pasado resultaron a la postre ser falsas. El ejemplo histórico más prominente es el de la teoría de la gravitación de Newton. Durante más de 200 años después de que fue formulada por primera vez, esta teoría fue considerada, tanto por físicos como por los legos, como una aportación impresionante y definitiva, impresionante era, definitiva no, al conocimiento humano. Ella explicaba y además predecía toda una serie de fenómenos que hasta entonces habían permanecido inexplicables. Desde el movimiento de los planetas hasta la oscilación de un péndulo, pasando por las mareas y la forma de la Tierra. Pues bien, a pesar de todos estos éxitos formidables, aparece en el siglo XX un señor llamado Einstein, y apoyándose tanto en sus propias consideraciones teóricas como en los experimentos y observaciones que habían hecho otros, refutó definitivamente la teoría newtoniana. Los experimentos y observaciones posteriores le siguieron dando la razón a Einstein y no a Newton. Aquí digo lo mismo que dije en el video anterior. A Newton lo seguimos utilizando en la vida cotidiana. O sea, los ingenieros utilizamos a Newton para diseñar todas las máquinas que diseñamos, ¿no? Incluyendo los aviones. O sea, la teoría del movimiento de Newton, digamos que no es universal, que fue lo que demostró Einstein. No es universal, pero en ciertos ámbitos explica las cosas
y además la podemos utilizar, la podemos aplicar, la podemos aplicar en la tecnología, ¿no? Todo lo que vemos los ingenieros, sobre todo los ingenieros del área mecánica, me refiero a, cuando digo ingenieros del área mecánica, me refiero a ingenieros mecánicos, ingenieros civiles, ingenieros de caminos, ingenieros industriales, ingenieros de materiales, ingenieros químicos, todos los robóticos, todos ellos, incluyéndome, que soy ingeniero de materiales, utilizamos a Newton para diseñar las máquinas, por ejemplo, incluyendo los aviones. Las teorías del movimiento de Newton nos sirven para eso. Ahora, Newton se puede usar en un campo restringido, pero en lo que se refiere a la vida de nosotros, pequeños seres humanos, Newton se utiliza todo el tiempo, ¿no? Para nosotros, digamos que todavía es mucho más importante que Einstein, puesto que es el pan nuestro de cada día. Ahora, lo que se refutó fue su carácter universal. Y se podrían hacer algunas precisiones, pero bueno, parece que tener algún tipo de conocimiento de ingeniería o de física que no pretendo que lo tenga todo el mundo. Bueno, sigamos con el falsacionismo de Popper. El poderoso argumento lógico-formal de Popper es, por razones lógicas estrictas, por lo que una teoría científica, por plausible que parezca y por bien corroborada que esté por muchas observaciones y experimentos particulares, nunca podrá contener en sí misma la garantía de su verdad y estará siempre amenazada de ser refutada. El argumento que emplea Popper para justificar su tesis es una regla de la lógica, el llamado modus tollens. Algo importante. Obviamente, el método científico constituye en repetir, bajo las mismas condiciones, un experimento la mayor cantidad de veces posibles, y si siempre da el mismo resultado, decimos que hemos hallado una verdad científica, ¿no? Ahora, la verdad científica sería universal si el experimento lo realizamos infinitas veces, pero eso es imposible. No podemos realizar un experimento infinitas veces, ni siquiera si nos morimos a los 100 años y dejamos a alguien de relevo que lo siga efectuando. Como el tiempo es infinito, pues es imposible realizarlo infinitas veces, porque si lo realizamos casi infinitas veces, siempre van a quedar más infinitas veces para repetirlos, para repetir el experimento, porque así es el infinito. Siempre hay más infinito y más infinito. Entonces, esto que le da al método científico, a las verdades, entre comillas, que obtenemos por el método científico, resulta que no son universales, son probabilísticas. Si repetimos un experimento 3 billones de veces y da el mismo resultado, pues la probabilidad de que eso sea una verdad es alta, pero sigue siendo una probabilidad, no es determinístico. No es determinístico. Esto ya lo había dicho Hume. Además, es evidente, ¿no? Bueno, para Popper, el científico honesto es aquel que se decide por poner en duda la ley general y no la proposición particular. O sea, yo no puedo poner en duda el resultado de un solo experimento. Lo que un experimento me da como resultado es verdad.
sea, dejé el pollo dentro del horno 20 horas y se quemó. El pollo está quemado. Y el experimento fue dejarlo 20 horas en el horno. Es un caso particular porque es un experimento, pero es verdad. Lo que pone Popper en duda es que de ese experimento particular saquemos una ley general. La buena metodología científica es aquella que parte de una serie de proposiciones particulares que se suponen bien asentadas para poner a prueba una ley o teoría general. Una proposición particular, por ejemplo, Juan es un ser humano. Otra proposición particular, todos los seres humanos mueren. Teoría general, Juan morirá. Bueno, estas proposiciones particulares que sirven para poner a prueba una teoría, Popper las denomina proposiciones básicas. Pero basta una sola excepción para Popper para que se nos derrumbe toda una teoría. Y esto es así. Basta una sola excepción para que se derrumbe toda una teoría. Y esto es incontestable, esto es verdad. Entonces, este es el efecto fatal de la aplicación del modus tollens. Bueno, vamos a repasar rápidamente lógica. Haré videos con una tableta digitalizadora que tengo, pero no hoy. La lógica es una disciplina puramente formal, es decir, que no contiene afirmaciones sustanciales acerca del mundo, porque es totalmente mental. Su función es proporcionar reglas infalibles de razonamiento que permitan deducir de una o varias proposiciones de partida, llamadas premisas, otras proposiciones que son sus consecuencias. Las premisas, Juan es un ser humano. Segunda premisa, todos los seres humanos morirán. Esas son las premisas, ¿no? Y las consecuencias, Juan morirá. Bueno, si las premisas son verdaderas, las segundas también lo serán necesariamente. Dos de las reglas más importantes y más frecuentes de aplicación en la lógica son el modus ponens y el modus tollens. Por ejemplo, el modus tollens, veamos cómo funciona. Por ejemplo, si llueve, premisa, si llueve entonces la calle está mojada. Otra premisa, llueve, o sea, ahora llueve. Bueno, la conclusión será, ahora la calle está mojada. Si llueve, entonces la calle está mojada. Ahora llueve, entonces ahora la calle está mojada. Todo cierto, premisas ciertas, conclusión cierta. Este es el modus ponens, ¿no? Ahora, se distingue entre proposición condicional y proposición apodíctica. Por ejemplo, si llueve, entonces la calle está mojada, es una proposición condicional. Si llueve, la calle está mojada. Eso es una proposición condicional. Una proposición apodíctica es ahora llueve. O sea, no hay si llueve, llueve. O sea, eso es apodíctico, ¿no? Entonces, en el modus ponens, si P, entonces Q. Es decir, si llueve, la calle está mojada, P es llueve, Q es la calle mojada. Si P, entonces Q, luego paso 2, P. Es decir, llueve, ahora llueve. Y luego C, que es Q, la calle está mojada. Ahora, el modus tollens es la regla contrapuesta al modus ponens y es igual de férrea. Sería, en el mismo ejemplo, si llueve la calle está mojada, pero entonces ahora miro por la ventana y veo que la calle no está mojada.
entonces sería si P, entonces Q. Si llueve, la calle está mojada. No Q, no llueve. Luego C, no P. Si P, entonces Q. Bueno, si llueve, la calle está mojada. No Q, la calle no está mojada. Conclusión, no P, no llueve. Ahora, en el caso del modus tollens, al contrario del modus ponens, la negación de una proposición desempeña un papel fundamental. Porque puede suceder que si P y si Q, entonces R, o sea, si se cumple P y Q, entonces sucede R. Puede ser que en el siguiente paso tengamos no R. Luego, o bien no P o bien no Q. Con un ejemplo, ¿no? Un ejemplo mejor. Bueno, si Juan está en casa y Pedro toca el timbre con suficiente intensidad, Juan abrirá la puerta de su casa. Es decir, P, Juan está en casa. Q, Pedro toca el timbre durísimo. R, Juan abre. Ahora, Juan no abre la puerta, segunda cosa. No R. Entonces, hay dos posibles conclusiones. O Juan no está en casa y por eso no abrió la puerta, o Pedro no tocó el timbre con suficiente intensidad. Luego hay dos posibles conclusiones, no P y no Q. Y es allí el problema. Y es con eso, con el modus tollens, con lo que Popper quiere probar la teoría del falsacionismo. Hay otra regla lógica muy importante llamada instanciación. Es decir, la eliminación del cuantificador universal. Por ejemplo, para toda entidad X, si X es un ser humano, entonces X tiene una madre. La expresión para toda entidad X es lo que se llama cuantificador universal. Y la proposición en su totalidad se llama condicional cuantificado universalmente. Ahora, todo ser humano tiene una madre. Si decimos todo ser humano tiene una madre, en lugar de decir para toda entidad X, si X es un ser humano, entonces X tiene una madre. Si en lugar de decir eso, que es el condicional cuantificado universal, decimos todo ser humano tiene una madre y prescindimos de si X es un ser humano, entonces estamos eliminando el cuantificador universal. Y esta es una de las características esenciales de todas las leyes genuinamente científicas. La regla lógica, estamos hablando de lógica todavía, la regla lógica de la instanciación o eliminación del cuantificador universal permite inferir una ley general de una proposición particular. Vamos a ver cómo sería el modus ponens.
Para todo X, si X es P es una característica cualquiera, entonces X también es Q, otra característica o propiedad. Luego decimos, si Juan es P, si tiene esa característica, entonces Juan es Q. Ya, porque dijimos que si X tiene la característica P, pues también tiene la característica Q. Entonces, si Juan es P, entonces Juan es Q. Juan es P, luego Juan es Q. No hay problema. Pero ¿cómo se aplica el modus tollens? El modus tollens sería para todo X, si X es P, entonces X también es Q. Y en segundo lugar, si Juan es P, entonces Juan es Q. Hay una instanciación del enunciado A. Luego tenemos que Juan es P o que Juan no es Q. Y que Juan no es Q. Entonces, o bien la ley general A es falsa, la ley general, recordémosla, es para todo X, si X es P, entonces X también es Q. O bien la ley general A es falsa o bien es falso el enunciado particular, el que dice que Juan es P. Visto así, sin anotarlo, sin verlo gráficamente, sé que es un poco rollo, ¿no? Pero quedémonos con la idea de que Popper utiliza el modus tollens de la lógica para refutar la existencia de teorías científicas universales. Entonces, cuando decimos, por ejemplo, en una proposición, todo ser humano tiene una madre, Popper nos dice, el término ser humano se hace sinónimo de tener una madre. Él lo ve así. Entonces él dice, esta forma de proceder sería un ejemplo de un estratagema convencionalista, dice Popper. O sea, todo ser humano tiene una madre, él no lo ve como una simple proposición verdadera. Él dice que eso hace que ser humano sea sinónimo de tener madre. Y con eso es con lo que él quiere tumbar las teorías científicas universales. Él dice, al decir eso y decir que esa proposición es verdadera, estamos convirtiendo en sinónimos ser humano y tener madre. A esto él lo llama, ya lo dije, un estratagema convencionalista. Él dice que por convención decidimos que sean cuales sean los resultados de nuestra experiencia, todos los seres humanos tienen una madre porque el concepto de ser humano contiene ya de por sí el concepto de tener una madre. Del mismo modo que es por convención, por lo que admitimos que todo hombre soltero es alguien que no está casado. Él lo considera una convención. Popper acepta que una tal posición es, desde un punto de vista estrictamente lógico, irrebatible. No puede aducirse ningún argumento lógico en su contra. La objeción que puede plantearse a esta posición convencionalista, dice Popper, para sacar adelante su teoría, no es de orden lógico, sino ético. El científico honesto para Popper es aquel que trata de formular hipótesis generales que puedan ser puestas a prueba ante la experiencia. Y si la prueba sale mal, entonces no se refugiará en estratagemas convencionalistas, sino que desechará la hipótesis de partida y tratará de formular hipótesis alternativas. La razón de ello es que el científico auténtico es aquel que intenta, mediante la formulación de hipótesis generales, alcanzar un conocimiento auténtico de la naturaleza
y no de limitarse a fijar un modo de hablar. Para Popper son muy importantes las tomas de posición éticas, incluso en la metodología científica. La ética precede y fundamenta la ciencia para Popper. Se desprende así de la argumentación de Popper una visión muy peculiar de la naturaleza de la investigación científica, una visión trágica prácticamente. El buen científico es aquel que trata de formular teorías lo más generales posibles, no universales, lo más generales posibles, teorías que expliquen un espectro lo más amplio posible de hechos. Siempre sabiendas de que a pesar de los éxitos logrados hasta ahora, en cualquier momento, ante la constatación de un nuevo hecho recalcitrante, estas teorías pueden venirse abajo. Y no se trata solamente de que el científico deba tener en cuenta esa posibilidad, sino de que si es realmente un buen científico, si es un científico honesto, debe esforzarse justamente por encontrar ese hecho recalcitrante que refute su propia teoría o la de sus colegas o maestros. Esto es una instancia de lo que Popper denomina la actitud crítica, un aspecto de lo que en términos más generales es su propia concepción filosófica, el racionalismo crítico. Siempre debemos tratar de ser críticos y en especial autocríticos, con nuestras creencias asumidas, incluso aquellas que nos son más caras o que nos parecen mejor fundadas. Esta es la única actitud racional posible. El problema de la inducción para Popper. Para Popper, el científico verdadero honesto es aquel que trata de falsear, lo hemos dicho, o falsar, y no de verificar sus propias leyes y teorías. Esta ha de ser siempre la actitud ética fundamental de la ciencia. Esta concepción de la investigación científica parece ser completamente contraintuitiva y en efecto lo es. Popper habla, sin embargo, de una corroboración de la hipótesis o teoría en cuestión. El término corroboración tiene un significado mucho más débil que verificación o confirmación. Significa solamente que la teoría se ha salvado por el momento. O sea, si corroboras una teoría, por el momento la salvas, pero no está ni verificada ni confirmada. Entonces, Popper nos dice, ya vamos a ver cómo él salva las teorías. Popper nos dice que ninguna teoría o ley general, si es auténticamente científica, puede ser verificada. Precisamente porque es una afirmación de generalidad irrestricta sobre el universo y cualquier número de casos positivos de la ley, por grande que sea, siempre será finito y no infinito, ya hablamos de eso, y por tanto insuficiente para garantizar su veracidad fuera de toda duda. Muchos autores antes que Popper, filósofos, científicos, han sostenido que hay un método para justificar nuestras creencias en leyes generales, el llamado método inductivo o simplemente inducción. Es más, muchos han alegado que el método característico de las ciencias empíricas, a diferencia de la lógica y la matemática, que son puramente deductivas, es justamente la inducción, como procedimiento para inferir verdades generales a partir de un cierto número de hechos particulares. Para Francis Bacon, el máximo ideólogo de la naciente ciencia moderna del siglo XVII, para él, la inducción representaba la llave mágica para obtener genuino conocimiento general sobre la naturaleza
y para el propio Newton 2 generaciones después. La inducción, como genuino método científico para ampliar nuestros conocimientos sobre el mundo, recibió un primer rudo golpe por parte de David Hume a mediados del siglo XVIII. Según Hume, el razonamiento inductivo, a pesar de que lo aplicamos continuamente en nuestra vida cotidiana, resulta de un mero hábito, psicológicamente comprensible pero racionalmente injustificado. Simplemente los seres humanos estamos mentalmente constituidos de tal manera que esperamos que nuestras experiencias futuras sean iguales o parecidas a nuestras experiencias pasadas. Lo que equivale a decir que cada vez que hagamos un experimento, si lo hemos hecho antes de este momento o lo seguimos haciendo después de que termine yo de grabar este video, bueno, pues va a tener resultados parecidos, ¿no? Pero no hay ninguna justificación racional para tales expectativas. Y en cualquier momento nos podemos llevar una ingrata sorpresa. Bertrand Russell, 2 siglos más tarde que Hume, con un ejemplo, refuta la inducción, ¿no? Él dice que el pollo en la granja está acostumbrado a que cada mañana el granjero venga a darle de comer. De ahí infiere que a la mañana siguiente ello seguirá siendo así, hasta el día en que el granjero llega y en vez de darle de comer, para su gran sorpresa, le retuerce el pescuezo. Confiar en la inducción puede tener consecuencias fatales, concluye Bertrand Russell, ¿no? Ahora vamos a recordar quién era Hume rápidamente, ¿no? Suele considerarse el filósofo escocés David Hume, 1776, siglo XVIII, como el más influyente representante del empirismo clásico, según el cual todo auténtico conocimiento debe estar basado en la experiencia sensorial y solo en ella. Para Hume solo hay 2 tipos de proposiciones racionalmente aceptables: las puramente formales, de la lógica, y las proposiciones sobre lo que indagamos a través de nuestras experiencias particulares, a través de los sentidos, ¿no? Y expresan efectivamente un conocimiento sobre la realidad, pero un conocimiento solo probable. Ya explicamos por qué, ¿no? Porque no podemos hacer el experimento infinitas veces, o no podemos vivir la misma situación infinitas veces, porque la vida es finita y porque el infinito tiene la trampa de que tú has hecho un experimento, has vivido una situación 1 billón de veces y todavía te quedan infinitas veces por vivirla. Y así. Entonces el conocimiento es solo probable y en cualquier caso referido a situaciones particulares. El que depende de los sentidos, ¿no? Porque obviamente él acepta las verdades de la lógica, ¿no? Como verdades absolutas. Hume emprendió una crítica demoledora de nociones clásicas de la metafísica, como las del alma, sustancia o causalidad, pero también de ideas que en su época parecían más cercanas a las ciencias, como justamente la idea de un método inductivo para alcanzar generalizaciones a partir de un cierto número de hechos particulares empíricamente constatados. Bueno, aunque Popper no coincide con todos los aspectos de la posición filosófica de Hume, en especial con su empirismo radical, sí que siente por él una gran admiración. Considera que Hume resolvió definitivamente el problema de la inducción y que lo resolvió de manera negativa. El razonamiento inductivo no es un tipo de razonamiento
racionalmente justificable. Y todos los intentos posteriores a Hume por fundamentar de alguna manera algún tipo de método inductivo, intentos que se prosiguieron hasta bien entrado el siglo XX, están inexorablemente condenados al fracaso. Y es que antes del siglo XX y en el mismísimo siglo XX la probabilidad era algo que no le gustaba a los científicos. Le gustaban las cosas exactas, no la probabilidad. De hecho, a los matemáticos tú les hablas de probabilidades y te dices, pero ¿qué pasa? Eso no es matemática, yo soy matemático. Bueno, en síntesis, para Popper la única forma de razonamiento científico aceptable es el razonamiento deductivo. Y ello no solo en la lógica y la matemática, sino también en las ciencias empíricas. ¿Cómo llegamos entonces a tales leyes fundamentales si no es por inducción ni por deducción? La respuesta de Popper es que a ellas no se llega por ningún procedimiento racionalmente controlable. Son el producto de la imaginación, dice Popper, o de la inspiración, si se quiere, a través de un acto de libre creación semejante al que está en la base de las grandes creaciones artísticas. El gran científico, dice Popper, al igual que el gran artista, es una persona dotada de una enorme capacidad de imaginación. Pero la diferencia entre el científico y el artista estriba en que el artista, una vez realizada su obra de arte, se queda satisfecho. Bueno, aquí no coincido totalmente con Popper. Puede que se quede todo el tiempo insatisfecho acerca de todas sus obras de arte, pero bueno. Para Popper, el artista, una vez realizada su obra de arte, está satisfecho. Mientras que el científico, una vez concebida su gran teoría, no se queda tranquilo, sino que la pone una y otra vez a prueba ante los enunciados de base, los que describen experimentos y observaciones particulares que puedan ser contraejemplos de la teoría. Es decir, que la puedan falsar o falsear, como prefieran. El gran científico nunca se contenta con su propia creación, a diferencia del artista, dice Popper. Ahora, con el paso del tiempo, Popper fue matizando su falsacionismo, dándole una connotación más positiva. Para ello hizo noción de corroboración de una hipótesis general, noción que ya había introducido en su primer libro, pero que fue desplegando una función cada vez más importante en sus escritos posteriores. Ya hemos visto que la corroboración es una noción distinta y más débil que la confirmación o la verificación de una hipótesis. Pero no por ello deja de contribuir de alguna manera a nuestro aumento de conocimientos. No tiene la misma significación cognoscitiva una hipótesis que ha sido corroborada muchas veces y nunca falseada, a pesar de repetidos intentos, que otra hipótesis que nunca ha sido corroborada o solo pocas veces. Entonces Hume le da cierto valor a la corroboración continua de una hipótesis. Más allá de la importancia de la corroboración, el siguiente paso hacia una concepción más positiva y más flexible de la metodología científica lo dio Popper años después al introducir el concepto completamente nuevo de verosimilitud. Esto lo hizo en el libro Conjeturas y refutaciones. Verosimilitud. La idea intuitiva es que si bien las hipótesis generales probablemente sean todas falsas, sin embargo pueden ser más o menos verosímiles, o sea, aproximadas a la verdad. El progreso científico consistiría así en la tendencia a establecer hipótesis o teorías cada vez más
verosímiles, aunque todas sean probablemente falsas. Y yo creo que esto es lo que ha sucedido en la historia de la ciencia, ¿no? Cada vez es más verosímil las teorías que se conciben. Cada vez son más verosímiles. Ahora, universales no lo van a hacer nunca. Entre otra cosa, opinión personal, porque el conocimiento humano es limitado. O sea, la generación de conocimiento humano, limitada no, es imperfecta, porque no somos dioses. El conocimiento humano no es perfecto, porque no somos dioses. El único conocimiento perfecto es el conocimiento divino, y por supuesto no estoy hablando de Dios. Ustedes me entienden, o eso espero. Entonces, repito, la idea intuitiva es que si bien las hipótesis generales probablemente sean todas falsas porque no son universales, sin embargo pueden ser más o menos verosímiles, es decir, aproximadas a la verdad. Y el progreso científico, repito, consistiría en la tendencia a establecer hipótesis o teorías cada vez más verosímiles, aunque todas sean probablemente falsas. Entonces, Popper emplea las nociones de contenido de verdad y contenido de falsedad. Y nos dice que el grado de verosimilitud de una hipótesis cualquiera es la diferencia o la resta entre el contenido de verdad de esa hipótesis y su contenido de falsedad. La ventaja de esta noción consiste sobre todo en que permite comparar los méritos de distintas hipótesis rivales según su grado de verosimilitud y escoger aquella con mayor grado de verosimilitud. A modo de ejemplo, consideremos como hipótesis rivales la teoría geocéntrica de Ptolomeo y la teoría heliocéntrica de Copérnico. La primera, la de Ptolomeo, sostiene que los planetas, el Sol y la Luna giran en círculos alrededor de la Tierra. La segunda sostiene que la Luna gira alrededor de la Tierra, pero que todos los planetas, incluyendo la Tierra, giran en círculos alrededor del Sol. Ambas teorías han sido falseadas, pues los planetas no giran en círculos sino en elipses, y ambas tienen algunas consecuencias verdaderas. Por ejemplo, que los planetas giran y que la Luna gira alrededor de la Tierra. Pero la teoría copernicana es más verosímil que la ptolemaica, a saber que los planetas, incluyendo la Tierra, giran alrededor del Sol. Por consiguiente, es preferible la teoría copernicana y el paso de la primera teoría a la segunda representó un progreso científico. En términos de Popper, diríamos que la teoría copernicana es más verosímil o tiene un grado mayor de verosimilitud que la de Ptolomeo. Luego está el problema de la demarcación, que consiste en deslindar las teorías auténticamente científicas de las que no lo son. Se trataba de hallar un criterio claro y preciso para deslindar netamente lo que es ciencia de lo que no lo es. Los positivistas lógicos creyeron haber encontrado este criterio en el llamado principio de verificabilidad, entre ellos el Círculo de Viena, que una teoría científica si es verificable por la experiencia y si no, no lo es. Ya sabemos que para Popper no pueden ser verificables, ¿no? Entonces Popper rechaza el principio de verificabilidad de los positivistas lógicos, pero introduce el principio de verosimilitud. Ahora bien, con respecto a los sistemas metafísicos del pasado,
Popper nunca tomó una actitud tan negativa como sus amigos enemigos del Círculo de Viena. Su tesis no es que tales sistemas sean una sarta de sinsentidos, sino que solamente no son científicos porque no pueden ser falseados. Pero al menos en algunos casos pueden desempeñar un papel positivo como fuentes de inspiración para una posterior teoría genuinamente científica. Un ejemplo histórico típico de esta situación es la doctrina del atomismo. Cuando los filósofos de la antigüedad formularon la teoría de que todos los cuerpos están constituidos por átomos, era imposible concebir experimentos que la falsearan. Por ello representaba entonces una doctrina metafísica, no física sino metafísica. La gata que me destruye el sofá. Sin embargo, mucho más tarde, a principios del siglo XIX, se convirtió en una fuente positiva de inspiración para los químicos, lo del átomo de Demócrito, quienes lograron diseñar experimentos para ponerla a prueba, con lo que el atomismo alcanzó el estatuto de teoría científica. Y del siglo VI, VII antes de Cristo, hasta el XIX hay 25 siglos, 2500 años. Tomó verificar o corroborar, dependiendo de si estemos hablando de Popper o de los científicos que creen en las teorías universales, tomó unos 2500 años en verificar lo del átomo, ¿no? Bueno. Para Popper en el siglo XX las pseudociencias han tenido desgraciadamente mucha influencia. Y esto ya lo dije, los dos ejemplos más notorios son, según Popper, el psicoanálisis y el marxismo. Porque ni uno ni el otro son falseables. Sea como sea que se comporte un individuo, el psicoanalista siempre verá en ese comportamiento una prueba de la teoría psicoanalítica de la neurosis. Bueno, esto no sé en qué profundidad estudió el psicoanálisis Popper, ¿no? Y sea lo que ocurra en el seno de una sociedad determinada, el marxista siempre verá en ello una incidencia del principio universal de la lucha de clases. Este es el Popper de la teoría del conocimiento y de la filosofía de la ciencia. En el próximo video, una semblanza pequeña, corta, del Popper, del pensamiento político y social de Popper. Si han llegado hasta aquí, gracias.